alabanza sea a nuestro Dios y a nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor. Mi deseo es que todos estén bien, así que pónganse cómodos y ahí va el estudio de Apocalipsis. División 5. Los juicios de las 7 trompetas, acontecimientos durante la gran tribulación. Capítulo 8, 1 al 11 y 19, versículo 19. El tema, el triunfo final sobre la maldad. Parte 3. Los 2 testigos. Cómo Israel se vuelve a Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 al 13. Dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, lo que acabamos de ver en Apocalipsis es horroroso. La terrible profecía sobre el anticristo está por tener lugar. La profecía de nuestro Señor en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y también la profecía anunciada por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4, refiriéndose al anticristo, el cual dice: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se volverá en contra de todos los que se vuelvan a Dios y se rehúsen a reverenciar al Estado y a dar al Estado su primera lealtad. El anticristo destruirá Jerusalén y el templo y lanzará el peor holocausto que el mundo jamás ha visto. Como hemos visto en los pasajes anteriores, el holocausto será lanzado en contra de todos los verdaderos creyentes y seguidores del Señor Jesucristo. También será lanzado en contra de los seguidores de otras religiones que tengan una fe firme, incluyendo a los judíos, musulmanes, hindús y demás millones tras millones. Una cantidad innumerable serán asesinados, pero también será lanzado en contra de los judíos y de Israel como nación. El anticristo literalmente destruirá Jerusalén y su templo, perseguirá con fiereza a los judíos e intentará hollar el pueblo judío. Pero note, este pasaje nos muestra una cosa maravillosa. Dios no abandonará a los judíos a pesar de la incredulidad de los judíos
y de la rebelión en contra del Hijo de Dios como el Mesías. A pesar de su negación del Señor Jesucristo, Dios sigue amando a los judíos. Los ama. Los ama por Abraham, por Jacob, por David, por Pablo, por Pedro. Dios aún ama a Israel, aún ama a los judíos en nombre de los padres de la nación y de todos los verdaderos creyentes que fundaron la nación por Dios y siguieron al Señor Jesucristo. Dios salvará a Israel. Este pasaje muestra parte del cambio que se producirá. Dios enviará a Israel a 2 grandes testigos. Esto es parte del mensaje que Juan vio en el librito que se le entregó. Este es el mensaje glorioso de la salvación de Israel. El mensaje de que se enviarán a 2 grandes testigos a dar testimonio a Israel y al mundo. Estos 2 grandes mensajeros proclamarán la salvación que se encuentra en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y veremos 5 puntos en este estudio. Primeramente vamos a ver, son los testigos de Dios. En segundo lugar, tendrán gran poder. En tercer lugar, serán perseguidos y martirizados por la bestia. Y en cuarto lugar, serán resucitados por el aliento de Dios. Y en quinto lugar, serán reivindicados. Vamos con el primer punto. Son los testigos de Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 al 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los 2 testigos son vestigios de Dios. Primeramente, serán enviados por Dios. Él dice, daré poder a mis 2 testigos. Es Dios el que llama, les da dones, les hace el encargo y los faculta. También serán enviados por un periodo determinado, solo por 3 años y medio. Esto significa que se los envía solo por el periodo de gran tribulación de la historia. También serán enviados como verdaderos profetas que condenan el pecado y proclaman la salvación que está en Cristo Jesús el Señor. Esto se demuestra por las vestiduras mencionadas, las de cilicio. Esta era la vestimenta que usaban los profetas de la antigüedad. El tema de la vestimenta es para mostrar que su mensaje será directo, sin rodeos. Será un mensaje en contra de los pecadores, de los judíos y del mundo. Un mensaje de condena. También Dios satisfará sus necesidades. Note que serán como 2 olivos y 2 candelabros estando de pie frente al Dios de la tierra. Esta es una referencia a los 2 grandes testigos del Antiguo Testamento, Josué y Zorobabel. El tema es que el Dios de toda la tierra satisfará sus necesidades. Dios los hará tan fuertes y fructíferos como 2 olivos. Dios hará también que su testimonio brille como la luz de 2 candelabros. Aquí hay un pensamiento. ¿Se puede decir estas mismas 4 cosas respecto de todo ministro verdadero enviado por Dios? Esto nunca debe olvidarse. Primeramente, es Dios el que envía al ministro. Dios convoca, da dones, da encargos y da facultad al ministro para que dé testimonio por él. Y cuando Dios lo hace, el ministro debe dar un firme testimonio. En segundo lugar, es Dios el que envía al ministro a determinados ministerios y durante periodos fijos. En tercer lugar, es Dios el que envía al ministro como un profeta para predicar en contra del pecado y la corrupción de este mundo y para proclamar la salvación que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. En cuarto lugar, es Dios el que provee al ministro, el que le da frutos y un firme testimonio, un testimonio que brilla como la luz de un candelabro. Amén. En el Evangelio de San Juan 15:16 dice, «No me elegisteis vosotros,
a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Hechos 26, 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es la palabra del Señor. Y pasamos al segundo punto. Tendrán gran poder. Estos testigos tendrán gran poder. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 5 al 6 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Es la palabra del Señor. Entonces, su poder será el mismo que el de Elías y Moisés. Dice que tendrán el poder del fuego de Elías. Y note dónde proviene el fuego. ¿De dónde? De sus bocas. Esto probablemente significa el fuego, el poder de sus palabras y sus prédicas. Tendrán tanta influencia y poder de Dios que el anticristo y los dirigentes dudarán en asesinarlos. Su prédica, al parecer, motivará convicción y hará que muchos se vuelvan a Dios. También tendrán el poder de realizar milagros dentro de la naturaleza, hacer que llueva y no llueva, como lo hizo Elías. Acechar la tierra con plagas, como lo hizo Moisés. El punto es este, su poder les es dado. ¿Por quién? Por Dios. Y en el fin de los tiempos se necesitará un poder sobrenatural para proteger sus vidas. Y recuerde todas las catástrofes que están teniendo lugar en la tierra y el horror del holocausto que ha sido lanzado por el anticristo. Estos dos testigos necesitarán suficiente poder e influencia para evitar que los dirigentes del mundo los asesinen hasta que se complete el propósito de Dios. Este es el motivo de su poder inusual y milagroso. Aquí hay un pensamiento. Cuando Dios convoca a un ministro, lo está facultando. Dios le dará todo el poder que necesite para completar su tarea. Lo que el ministro debe hacer es aprender a pedirle a Dios cada vez más poder y confiar en Dios por ello, y luego actuar conscientemente. En Hechos 1:8 dice de esta manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. También en 1 de Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Es la palabra del Señor. Y aquí hay un pensamiento. ¿Quiénes son los dos testigos? Hay muchas ideas diferentes. Algunos dicen que el pasaje es una alegoría que simboliza la ley y los profetas. Otros dicen que simboliza la ley y el evangelio. Otros dicen que simboliza a los 144,000 judíos convertidos. Otros dicen que a la iglesia, y otros continúan con muchas otras ideas. Algunos dicen que los dos testigos son personas reales y algunos hasta los identifican diciendo que son Enoc y Elías, o Elías y Moisés.
enviados nuevamente a la tierra. Es difícil de considerar que otra cosa podrían ser los testigos, que hombres. Hay demasiadas declaraciones específicas sobre ellos que apuntan hacia la personalidad humana, declaraciones que nunca podrían aplicarse a la iglesia o otras cosas sin realmente torcer este pasaje. George Ladd dice: la descripción de los dos testigos y el carácter de su ministerio se da con tanto detalle que parece más probable que Juan concibió a estos dos testigos como dos personajes históricos que serán enviados a Israel para traer su conversión. William Barclay dice: pero la imagen de los dos testigos es tan clara y tan definida que no parece ser solo una alegoría, parece referirse a dos personas reales. ¿Quiénes son? Si son dos personas, entonces, ¿quiénes son? Las Escrituras no lo dicen, pero note que los rasgos de su ministerio son los mismos que los de Elías y Moisés. Esto, por supuesto, no quiere significar que estos dos grandes profetas hayan vuelto de la muerte. Solo significa que el mismo tipo de espíritu que existía en estos dos grandes hombres morará en los dos testigos. Los dos grandes testigos del fin de los tiempos tendrán el espíritu de Elías y de Moisés. Y recuerde esto. Esto es exactamente lo que Jesucristo dijo sobre Elías, el precursor del Mesías. Pero Jesús dijo que Juan el Bautista era su precursor, que las Escrituras hablan del regreso del espíritu de Elías, que el precursor tendría el mismo tipo de espíritu que tenía Elías, ¿no? Es mucho más natural y bíblico decir lo mismo aquí, que los dos testigos del fin de los tiempos serán dos hombres con el mismo tipo de espíritu que el de que tenía Elías y el que tenía Moisés. Pasamos al punto 3. Serán perseguidos y martirizados por la bestia. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 7 al 10 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es la palabra del Señor. Los dos testigos son perseguidos y martirizados por la bestia, es decir, el anticristo. Note que esta es la primera mención de la bestia o del anticristo por su nombre en el libro de Apocalipsis. Y note que la primera información de esta, en Apocalipsis 11, versículo del 9 al 10, dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es lo que dice la palabra del Señor. La idea es que todo el mundo observe la escena. Esto, por supuesto, apunta hacia la información internacional del acontecimiento por algún tipo de medio o de la televisión. Y note que se intercambiarán regalos entre la gente porque están tan complacidos de ver a estos dos testigos asesinados. Esto podría estar apuntando a un plan político por parte del anticristo y
y un asesino profesional. Los regalos serían la paga del asesino. Es difícil ver cuáles serían los regalos de no ser pagas políticas por parte del anticristo a los dirigentes de algún gobierno por haber asesinado a los 2 testigos. El punto de estos versículos es la intriga política del anticristo y otros dirigentes gubernamentales. Ellos matan a estos 2 grandes siervos de Dios y tienen tanto poder político que pueden matar a 2 predicadores con influencia a nivel mundial y dejar sus cuerpos en la calle durante 3 días. Esto da alguna idea del enorme poder que tendrá el anticristo. Note otro hecho aquí significativo. A Jerusalén se la llama Sodoma y Egipto. Esto está describiendo la condición espiritual de Jerusalén en el fin de los tiempos. También Jerusalén será como Sodoma, una ciudad de mundanalidad, inmoralidad y vergonzoso pecado. Una ciudad que no podría recibir a los mensajeros de Dios. También Jerusalén será como Egipto, una nación que esclavizó y mató al pueblo de Dios. Amén. Ahora sí, pasamos al punto 4. Serán resucitados por el aliento de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo del 11 al 12. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron, y una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Los 2 testigos son resucitados y subidos al cielo. Este será uno de los muchos acontecimientos espectaculares de los últimos días. El aliento de Dios será imbuido en los cuerpos muertos de estos 2 testigos asesinados. Se pondrán de pie, y cuando lo hagan, el temor golpeará a los corazones de todos los que lo han visto. ¿Cuántos lo verán? Todo el mundo observará su resurrección, así como han observado sus cuerpos muertos yaciendo en las calles. ¿Las cámaras y los medios los estarán enfocando cuando resuciten? No se nos dice aquí, pero la idea que se quiere transmitir es la de que todo el mundo no los verá resucitar, sino que muchos judíos parecen verse afectados por lo que sucede. Cualquiera sea el caso, imagine el asombro cuando los 2 testigos comiencen a ascender al cielo. Es probable que la visión tenga un enorme impacto entre quienes sean testigos de esto. Aquí hay un pensamiento. Note cómo esto coincide con la resurrección y ascensión de nuestro Señor y simboliza lo que sucederá a los creyentes cuando venga Jesucristo. Todo creyente guarda la esperanza de ser resucitado y de encontrarse con el Señor en el aire. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es la palabra del Señor. Y ahora pasamos al 5º punto. Serán reivindicados. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13 dice:
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén, es la palabra del Señor. Los 2 testigos reciben una gran reivindicación. Habrá un gran terremoto que matará a 7,000 personas. Luego sucederá la cosa más maravillosa. El resto de los judíos de Jerusalén sentirán miedo y glorificarán al Dios del cielo. Esto apunta firmemente a la conversión de los judíos. Por cierto, a un gran número de ellos arrepintiéndose y dando verdadera gloria a Dios. Y note exactamente lo que sucedió. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. George Ladd dice, señala que cuando se utiliza esta frase en Apocalipsis y en otros pasajes de las Escrituras, sugiere genuino arrepentimiento. Tuvieron un genuino arrepentimiento los judíos. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. También en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es la palabra del Señor. Jeremías 13:16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Esto es o bien la salvación de Israel, o uno de los grandes movimientos hacia la salvación que los judíos experimentarán en el fin de los tiempos. Este es el cumplimiento o parte del cumplimiento profetizado por Pablo de que todo Israel se salvará. El comentarista George Ladd comenta, dados estos poderosos actos de Dios en el fin de los tiempos, el pueblo judío se arrepentirá de sus pecados y dará gloria al verdadero Dios. Previamente no han glorificado a Dios, crucificaron a su Mesías y rechazaron sus profetas, pero ahora se arrepienten de su desobediencia y glorifican a Dios. William Barclay también dice, el gran interés de este pasaje reside en el hecho de que los creyentes fueron ganados por la muerte de sacrificio de los testigos y por la reivindicación que Dios hizo de ellos. Aquí hay un pensamiento. La gran necesidad de la actualidad es que los hombres le teman a Dios, que teman su juicio, de tal manera que se alejen del pecado, se arrepientan y le den gloria a Él. En Lucas, capítulo 1, versículo 50, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, de generación en generación. 1 Corintios 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es la palabra del Señor. En Deuteronomio, finalmente, capítulo 10, 12, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Es la palabra del Señor. Aquí nos quedamos y quiero decirles de que cuán importante es entender esta palabra. Uno a veces no piensa que hay mensaje en
en este tema de los dos testigos. Pero hay un mensaje para cada uno de nosotros, tanto como para creyentes y no creyentes, como ministros, pastores, predicadores, como para los creyentes normales. Hay un mensaje y este mensaje hay que captarlo, como dice Apocalipsis al principio, bienaventurado el que lee, el que escucha, ¿no? El que lee, el que escucha y el que lo pone en práctica. Ahora es el momento de poner en práctica. Amén. Es el momento de poner en práctica. Si el Señor te ha llamado, Él te va a capacitar. Él te faculta con todo lo necesario para que tú prediques, para que tú enseñes, para que tú seas un misionero, para que seas un evangelista, para que lo sirvas al Señor. Todos somos llamados, todos. Y hay algunos que son llamados especialmente, así como los dos testigos. Amén. Es maravilloso lo que Dios hace, porque Él es misericordioso. Es lento para la ira y grande en misericordia para con todos nosotros. Amén. Así que sean bienaventurados, y ahora les invito a orar. Oremos. Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Te pido, Señor, que los que están escuchando, las personas que están escuchando y llevando estos estudios de Apocalipsis, la palabra que han escuchado pueda llegar a su corazón y que ellos puedan poner en práctica, ya que lo han escuchado, ya que lo han leído. Ahora, Señor, que lo pongan en práctica. Gracias, bendito Dios, somos bienaventurados, porque nuestra seguridad está en ti. Esto no es un libro para tener miedo, sino es un libro para mejor glorificar a Dios, porque Él pronto va a venir y a hacer justicia en este mundo y a llevar a su iglesia, a llevar a sus hijos. Gracias, Señor. Un día estaremos delante de ti porque estás preparando un lugar para cada uno de nosotros en los cielos, o ya está preparado, no sabemos. Pero gracias, Señor, porque una vez más nuestro futuro y nuestra seguridad está en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.